Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 50 minutos. Vamos a estar abordando en profundidad el fallo de la Corte Suprema que se conoció hoy con relación al aumento de las tarifas del gas, con todas sus aristas, porque quedan realmente muchos interrogantes por responder. Por un lado, en lo inmediato queda suspendido el incremento de gas en los domicilios, pero queda todo un universo que son los mayores consumidores de gas, que es la industria, los comercios, las pymes, que quedan todavía con el incremento, en ese caso, con un tope del 500%. Eso todavía está en pie. Queda pendiente el tema de la electricidad para los usuarios del área metropolitana. La Corte Suprema tiene un caso que ya le llegó. Y la gran pregunta es si ahora que ya consiguieron un amparo los usuarios domiciliarios, las industrias, las pymes y demás van a ir detrás para reclamar lo mismo. Mientras tanto, hoy el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, a través de una conferencia que condujo Marcos Peña, se apuró a decir que no es tan grave, que van a respetar el fallo, que no tiene un impacto fiscal desmesurado y fundamentalmente quieren apurar el proceso de audiencias públicas, que es lo que la Corte Suprema de Justicia les obliga a hacer para poder aplicar los incrementos, que finalmente uno estima, tardarán algunos meses en llegar hasta que se termine de ordenar toda esta maraña judicial. Vamos a ver cómo impacta esto sobre el consumo. Está con nosotros también Vicente Donato de la Cámara de las Pymes, porque la pregunta, como decíamos, es qué va a pasar con las pymes. Matías Di Santi de Chequeado, vamos a preguntarles también cuál es el universo que quedó por afuera del fallo que tiene hoy la Corte Suprema. Dos expertos en consumo, Carlos De Angeli, Guillermo Oliveto. La Juventud del PRO este sábado van a hacer un timbreo para arengar un poco al votante PRO, timbreo a vecinos, como lo llaman ellos. Y vamos a arrancar con Margarita Stolbizer, recién llegada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue a ver a su hijo, miembro del seleccionado de básquet. ¿Qué tal, Margarita? Gracias por venir. Hola María, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impacto tendrá finalmente este fallo de la Corte? Políticamente hoy Peña dijo, bueno, nosotros aceptamos los fallos, pero no deja de ser un golpe político para el gobierno, ¿no? Sí, es la resultante de la obcecación y el capricho del gobierno, porque lo cierto no es que la Corte está obligando a que el gobierno haga audiencias públicas, es la ley la que los obliga. Las audiencias públicas no son vinculantes, pero siempre son obligatorias, y el gobierno nunca debió haber obviado hacer esas audiencias públicas. Además hay que entender, porque es una garantía que la Constitución establece justamente para los usuarios y consumidores, y que tiene que ver con el derecho a participación, acceso a la información. Es lo que permite además poder interpretar el contexto económico y social donde se va a aplicar la tarifa. Claro. En muchas oportunidades hay ejemplos además que la audiencia sirvió incluso para mejorar la propuesta del Ujú. gobierno. Por eso nosotros venimos planteando hace tiempo el ajuste, el aumento es ilegal y es brutal. Y es brutal también como consecuencia de la falta de ese paso que la ley establece como obligatorio, ¿no? ¿Qué pasa con Aranguren? Cuando estuvo no interpelado, sino este plenario de comisiones por el que pasó esta semana, hubo bastante insistencia con relación a si no hay un conflicto de interés. ¿Qué pasa con un ministro de Energía que viene de una compañía petrolera de las más importantes que opera en Argentina como es Shell, que tiene gran parte de su patrimonio en acciones de Shell? ¿Ustedes creen que hay conflictos de interés que ameritarían que Aranguren dé un paso al costado? Yo no mezclaría las dos cuestiones con respecto al paso al costado. Sí, no tengo ninguna duda que existe un conflicto de interés. De hecho, yo soy demandante de la nulidad del aumento. Presentamos conjuntamente con Héctor Polino de Consumidores Libres una de las demandas judiciales fundada en dos aspectos. Una era la falta de las audiencias públicas y la otra es la incompatibilidad ética por el conflicto de intereses. No tanto sobre la persona del ministro, sino sobre el interventor, el director del Enargas en Del realidad. organismo de control que viene de ocupar Claro, que es el que se durmió el 9 de diciembre como titular de Metrogas y se despertó el 10 de diciembre como quien tenía que controlar a Metrogas. Tesanos. Claro, ellos intentan hacer el cambio de que el vice firma en unos casos y él firma en otros, pero lo cierto es que el conflicto de intereses existe, hay una normativa ética realmente que se está violentando. El conflicto de interés tiene
forma de resolverlo. Yo vengo planteando desde hace tiempo que es Que vendan necesario las que secciones. exista, tiene que haber un protocolo. Yo le pedí incluso al presidente Macri cuando estuve con él el 12 de diciembre, creo que fue 2 días después de asumir, cuando él dijo que iba a poner su propio patrimonio dentro del Ujú, mecanismo del fideicomiso ciego, que debían ser sus ministros también lo que lo hicieran, porque este es un gobierno que tiene como característica una cantidad de empresarios ujú. devenidos. No son los únicos conflictos de interés No, los que hay en el Ministerio de Energía. En el Ministerio de Energía son sí. múltiples, muy evidentes, La Oficina pero Anticorrupción mucho no ha dicho, se está tomando bastante tiempo para pronunciarse claro, sobre pero estos esos temas, ¿no? conflictos existen. Y en este caso, además, eso afecta de nulidad. Eso Ujú, fue uno de los planteos que nosotros hicimos. Así que yo no tengo duda que hay. Ahora, yo no digo en este momento debe él renunciar. A mí no me gusta eso de andar mm. pidiendo renuncia a los ministros, porque creo que el presidente tiene la libertad y la atribución para designar a la gente que es de su confianza. Lo que tienen que resolver son los conflictos de interés, ¿no? Hablando de patrimonio, ya en otro orden, hay un pedido de indagatoria contra Cristina Fernández Kirchner por el tema de, bueno, establecer si realmente hubo ahí una delegación de obra pública con sobreprecios sobre determinados empresarios que a cambio le pagaban los alquileres de departamentos y hoteles, ¿no? Lázaro Báez, Cristóbal López. ¿Esta es la causa más complicada para Cristina Kirchner, la de Ercolini, o la causa es aquella que investiga las propias sociedades de la presidenta? A ver, digamos que lo que hay es prácticamente comprobado un sistema institucionalizado de corrupción utilizando la obra pública. Yo estoy convencida que no fue el único mecanismo de corrupción en el gobierno de estos últimos años, pero ese es muy notable, muy evidente, se ha comprobado. También es cierto que hicieron falta la aparición de todos estos bolsones, digamos, estas imágenes tan fuertes, primero la de los hijos de Báez contando los dólares, después la de Cristóbal López con las bolsas en la puerta del convento y finalmente las cajas de la propia hija. Cada vez como que se le fue acercando más a la presidenta esas imágenes que son las que generan hoy un enojo y una indignación social muy fuerte que existe. En las causas están muy comprobados, digamos, que ellos beneficiaban a las empresas, a determinadas empresas, sobre todo a las empresas del grupo Baez, con la concesión de obras públicas, un sistema de cartelización, Ujú. sobreprecios, pagos adelantados, falta de controles. Yo acabo de presentar una ampliación en la causa que inició de oficio el fiscal Stornelli. Él hace la denuncia, no es él quien tiene a su cargo la investigación, por el informe de auditoría que presentó Vialidad Nacional, en Ujú. realidad, el que hizo el gobierno sobre vialidad de obras no terminadas. Por ejemplo, en Perugorría, es una localidad de la provincia de Corrientes, nosotros hemos acompañado toda la documentación, inclusive fotografías, de hay una transferencia, varias transferencias que totalizan más o menos 20 millones de pesos, Ministerio de Infraestructura, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría, una cantidad de Y funcionarios viviendas que no se involucrados construyen, que nunca se hicieron. Vivienda, un balneario, una nada. ciclovía, nunca se hicieron. Ahora, en los expedientes en la Ujú. Secretaría de Obras Públicas constan obras terminadas en estado de ejecución 100% y 80%, y Claro. no Y tienen nadie, y alguien dijo que estaba exactamente. ejecutado. Y ahora, las maniobras con relación al patrimonio de la expresidenta Kirchner, con este tema de las cajas de seguridad y demás, y el traslado después de que saca las cuentas, los plazos fijos, supuestamente en dólares, y se los entrega a sus hijos. ¿Esto ustedes Yo sospechan que creo que puede? es una maniobra, digamos, tendiente a insolventarse, primero por la simultaneidad de las fechas. Cuando Bonadío dispone el embargo, digamos, y la cita, y ella va a tribunales incluso a notificarse, es cuando ella se enoja mucho conmigo, porque yo había hablado de movimientos sospechosos en las Sí. cuentas, que efectivamente existían, porque recordarás que el primer allanamiento se hace en el Banco de Santa Cruz, dicen no está, no hay Ujú. nada, y lógicamente ese era el movimiento sospechoso, porque ellos tenían ahí 20 plazos fijos que de la noche a la mañana no estaban Y más. sacaron pesos, compraron dólares, pusieron todo en Exact- dólares. Digo, qué sé yo, en un exactamente. momento en Y el cual pasaron todo a nombre de la hija, que es la que no tiene obligación de presentar las declaraciones al no ser funcionaria pública, ella puede ¿no? disponer de esa plata, Florencia Kirchner, No, en ahora. este momento no, están indisponibles. Ella acaba de presentar un escrito para solicitar que se levante las medidas cautelares que hay sobre ese dinero. Ujú. Bueno, es
esto supongo que estará pendiente de decisión. Ahora, la resolución, primero el dictamen del fiscal Policita y después el fallo del juez Ercolini, donde determinan esa indisponibilidad sobre el dinero, es muy determinante sobre el estado de sospecha que existe acerca del origen ilegal del dinero, porque ese es el detalle que hay Claro, que porque ella tener en permanentemente cuenta. dice es dinero declarado, están mis Claro. declaraciones Y juradas de eso siempre es lo bienes. que hay que establecer la diferencia. Que el dinero esté declarado o en blanco, se dice, no quiere decir que sea legal en su origen. Yo creo que de todos modos no le dan los números ni siquiera en el De lo chequeo sobre lo declarado. declarado exactamente, Ujú. pero aunque estuviera declarado, no legitima eso el origen. El origen es ilegal, fundado en este sistema de corrupción, porque los dos empresarios más beneficiados con las decisiones políticas del matrimonio Kirchner eran los que les transferían sumas millonarias a través de esas sociedades, ¿no? Alquilando. ¿Qué va a pasar con la demanda de Cristina Kirchner? Ustedes se encontraron, pero en cuartos separados. ¿Ella qué demanda? ¿Dinero? ¿Un resarcimiento de Un dinero? resarcimiento económico porque dice haberse visto afectado por las cosas que yo dije. Primero, las cosas que dije están totalmente comprobadas. Segundo, es que además yo las cosas que digo las presento en la justicia cumpliendo con mi deber como funcionaria pública. Voy, llego y hago una Mm. denuncia penal cuando creo que hay delito, es mi obligación, pero además eso significa que abro para que ella ejerza su derecho de defensa donde tiene que hacerlo. Por lo tanto, creo que son más que nada amenazas intimidatorias para que uno se calle la boca y no haga nada. Ni siquiera sé si la van a iniciar la Ah, demanda, ¿no? porque lo que hubo ahora es esta etapa de mediación obligatoria que Pero establece no la se ley cruzaron, no se antes. vieron. No, cuando yo fui a la audiencia, ella le había solicitado a la mediadora no encontrarnos, estar en cuartos separados, esto es posible, así que en ningún momento la vi ni a ella ni al abogado, yo estaba en otra habitación y la mediadora era la que iba y llevaba, digamos, con los mensajes y al no haber acuerdo, la propia mediadora Mm. confeccionó un acta que firmamos nosotros, ellos y Iba y después venía. nosotros. Sí. El libro que se viene, Margarita, es Yo acuso, se llama. Es un libro que intenta Sí, contar estos La, mecanismos. la idea del yo acuso tiene que ver con el J'accuse de Mil Sola, la verdad, con la idea, porque la carta esa es una carta que habla de la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Y un poco eso es lo que a mí me inspira. Yo lo hago con la idea no solo de dejar un testimonio de las cosas que he investigado, sino tratando de generar indignación ¿Y social. cuándo sale? Bueno, está en imprenta, así que creo y espero que esto pueda ser en poquitos días, tal vez para el 1 de septiembre. Margarita, un poco esto cambió, todas estas también, digamos, estas causas con corrupción y demás, cambiaron tu imagen, digamos, ¿no? Uno ve, todos te están mirando encuestas, hay un cierto acercamiento de ratos, pareciera, con Sergio Massa. En algún momento habías dicho que ya no querías volver a ser candidata, que lo había sido muchas veces. ¿Qué va a pasar el año que viene? Falta mucho, pero no tanto. O sea, todos ya están Ujú. mirando qué va a pasar el año que viene en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lugar te imaginás ocupando ahí? No, yo no tengo decidido sinceramente qué es lo que voy a hacer. Trato de no mezclar una cosa con la otra, porque yo me doy cuenta que hoy hay, recién vos mencionabas, estuve en Río de Janeiro y la verdad es que a mí misma me impactaba la cantidad de gente que en la cancha me aplaudía, me estimulaba, se sacaban fotos. Ahora, esto tiene que ver con qué cosa, con la indignación que la gente tiene y el enojo respecto de Cristina, y me ven a mí un poco como una justiciera en este tema. Y lo que no quiero es mezclarlo electoralmente, ¿no? Ujú. Más allá de que la gente necesita también sentirse expresada por quienes hacemos una demanda de verdad y justicia, pero no quiero vincular esto con la otra Mm, cuestión, porque bien. no necesariamente el mismo que reconoce en mí el hacer este tipo de denuncias necesariamente esté dispuesto a votarme. Entonces, Sí, bueno, pero uno que escucha, todos miden, todos están midiendo, sí, el todos gobierno están. nacional, más están todos tentados con lo que pasa con eso, ¿no? Claro. Viendo qué va a pasar. Por supuesto que Bien. yo hago política y para los políticos el mayor incentivo siempre es el voto de la gente y uno sentir el respaldo en las cosas que está haciendo siempre es Mm, bueno, pero no tengo tomada una bien. determinación hacia el año que viene. Bueno, recién llegada de Río de Janeiro, terminó la generación dorada en el básquet. Nicolás Laprovítola, el hijo de Margarita Stolbizer, forma parte de, bueno, ese recambio en la generación de básquet, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Sí, además esto que es un sueño para cualquier deportista ser un atleta olímpico y yo digo es el sueño que las familias compartimos, ¿no? Así que Claro. para mí fue maravilloso poder estar allá. Bueno, gracias por haber venido acá esta noche, Gracias Margarita, por ¿eh? la invitación. Bueno,